Y se dice que el capítulo 8 de Romanos, y Pablo empieza a hablar de esto, en realidad es una declaración de libertad de todo cristiano. El capítulo 8 de Romanos declara que ahora aquellos que se encuentran en Cristo han sido totalmente hechos libres en Cristo. El apóstol Pablo declara que ahora aquellos que están unidos con Cristo Jesús verdaderamente pueden creer y confesar y vivir esa libertad. Y en este capítulo 8 del libro de Romanos hay un énfasis en el Espíritu Santo. Y si usted ve, en el Espíritu Santo va a ser mencionado 19 veces en el capítulo 8 de Romanos. Y digo que este capítulo es la declaración en realidad de la libertad del cristiano, del verdadero cristiano, porque es el Espíritu Santo el que verdaderamente trae libertad a todo cristiano. Si se recuerda, 2 Corintios capítulo 3, verso 17 dice esto, dice, ahora bien, el Señor, dice, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, dice, hay libertad. Amén. Déjenme hacer una pausa rápidamente. La versión que vamos a estar leyendo, obvio la que leemos los domingos y la que leemos, la vamos a estar leyendo los miércoles, es la Nueva Biblia de las Américas. New Bible, NBLA en español. Entonces le recomiendo que si lo va a ver en su teléfono, que lo busque así, o si va a tener una de papel, si quiere, si ya tiene, pues excelente, pero esa es la que vamos a estar usando, NBLA, que es una traducción más literal al original, palabra por palabra, y no la frase entera o el pensamiento, sino que es palabra por palabra, y por eso decidimos usar esta. Ahora, este capítulo 8 de Romanos comienza concluyendo lo que ya hemos escuchado en los primeros 7 capítulos del libro de Romanos. Si usted se recuerda, los primeros 5 capítulos, Pablo nos habla acerca de cómo hemos sido justificados siendo pecadores. Y cómo fuimos justificados a través, y la única manera que somos justificados es a través de la gracia de Dios, a través de nosotros poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Esto fue lo que en realidad el Pablo empieza a hablarnos los primeros 5 capítulos. Luego en el capítulo 6 y el capítulo 7, él nos da una foto, nos pinta una escena de cómo somos santificados. Es en el capítulo 6 y 7 de Romanos, puede leerlo en su casa. Y lo que significa para nosotros ahora ser llamados, entrar en ese proceso de santificación como hijos de Dios. Y si entendemos esos capítulos, vamos a entender que nosotros antes estábamos bajo la ley y estábamos bajo la condenación de la ley sin Cristo Jesús. Lo que Pablo empieza a presentarnos a cómo sucede esta justificación, a cómo sucede esta redención de nuestros pecados, a cómo sucede este proceso de la santificación de nuestras vidas. Ahora en el capítulo 8, en el primer verso que ahorita vamos a leer, es la culminación de lo que acaba de decir. Nos dice, ahora ustedes, nos dice, están sin condenación. Cada persona que ha sido justificada por Cristo, que ha sido liberada verdaderamente de esa condenación, ahora ya no anda en los caminos que andaba antes, ahora ya no desea las cosas que deseaba antes. Ahora hay una evidencia viva de que ya no es la misma persona que era antes. Ahora que, como dice el capítulo 8 del verso 1 que vamos a leer ahorita, dice que estamos unidos con Cristo, es totalmente diferente la mentalidad. Sabemos que el caminar en la carne es estar bajo la ley que nos condenaba. El caminar en el Espíritu es estar bajo la nueva ley que es en Cristo Jesús. O sea, el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿verdad? Que es donde ahora nosotros nos encontramos. Y el entender claramente la doctrina de justificación y la
doctrina de la santificación para nosotros como hijos de Dios es importantísimo, porque sabemos que lo hemos recibido no solo porque nosotros hemos hecho algo, sino que porque Cristo nos ha dado este regalo de la justificación y de la santificación por su gracia divina, y la recibimos por fe. Amén. Ok, vayan conmigo, Romanos 8, verso 1, empezamos y leemos el verso 1, dice entonces, por tanto, ahora dice, no hay condenación. Quiero que si puedes subrayar ese no hay condenación, subrayalo si tiene cómo, para los que están en Cristo. Y la frase, los que están en Cristo, es la frase fundamental aquí, la frase clave. Nada funciona si esto no es una realidad en nuestras vidas, donde dice, los que están en Cristo Jesús. Entonces el verso comienza, por tanto ahora no hay condenación. Amén a eso. Pero eso no funciona si no es que alguien está en Cristo. Entonces la frase clave aquí es en Cristo. Dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme a, ¿qué dice? El Espíritu. Ahora, al entender el no hay condenación es una tremenda verdad que debemos tener claro. Porque hay una seguridad en tener en claro el no hay condenación que solamente viene para aquellos, donde la frase que dice, que están en Cristo. ¿Okay? Una vez más, hay una increíble seguridad en el entender lo que el no hay condenación significa, pero esto no es para todos. O sea, no cualquier persona que lee el no hay condenación en el Romanos 8:1 puede decir, oh, esto es para mí, sino que es muy específico para quién dice, porque dice es para aquellos que andan, ¿qué dice? En Cristo. Entonces, si se recuerdan Adán es en inglés, Adán en español, en Adán fuimos condenados. En Cristo ya no hay condenación. Entonces, antes estábamos en Adán, en el primer pacto, ahora en Cristo ya no hay condenación. Entonces, esa es una gran diferencia de dónde podemos empezar a entender esta doctrina. Ahora, permítame decirles algo y tiene que quedar claro. Tengan en cuenta que el versículo dice no hay condenación, pero no está diciendo que no hay errores, que no hay fallas, aún que no hay pecados. No dice eso el verso. El verso dice, no hay condenación. ¿Qué quiero decir con esto? Y espero que usted afirme esto conmigo, y lo hago como en forma de pregunta. ¿Fallan los cristianos? Por supuesto. ¿Se equivocan los cristianos? Por supuesto. ¿Y aún pecan los cristianos? Por supuesto. ¿Se recuerda a Abraham que mintió acerca de su esposa? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda a David? Es un caso muy obvio y todos lo conocen, que cometió adulterio. ¿Se recuerdan de Pedro que sacó la espada y quiso volarle la oreja a alguien, quiso matar a alguien? Bueno, él quiso matar, pero como no tenía pulso, ¿verdad? Le dio en la oreja. Pero a pesar de todas estas cosas, sí sufrieron consecuencias de sus pecados, cada uno de ellos. Pero escucha esto, y esto tiene que quedar muy claro para todos nosotros. Pero no sufrieron una condenación eterna. Y aquí es donde tenemos que ser maduros acerca de lo que estamos entendiendo. Cuando Pablo dice en Romanos 8:1 que no hay condenación para aquellos que están en Cristo, significa, escucha esto, que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. No significa que usted va a ser perfecto en su caminar, porque sería ilógico pensar eso. Nadie que tiene un entendimiento básico de las Escrituras va a poder pensar que su vida va a ser perfecta en acción y de ahí usted se va a basar para ver si entra al cielo o no. Eso no funciona así.
porque si no, entonces sería por obras. Y la realidad es que no es por obras. Sabemos que no es por obras, más que por gracia ahora. Por eso dije, es importante que entendamos esto claramente. Esto no es ningún tipo de licencia para hacer lo que se nos dé la gana. Al contrario, nos fortalece para el que está en Cristo verdaderamente el saber que hay tanta seguridad para aquel que de verdad ama a Cristo, que está en Cristo Jesús. Y que nuestra vida está segura en lo que Cristo ha hecho y no en mis habilidades de tratar de agradar a Dios, sino en lo que Dios ha dicho, que es donde yo tengo que poner mi fe.